Bueno, le damos la bienvenida a esta segunda charla del primer encuentro virtual de enseñanza de la física, como se dio en llamar. En este caso tenemos una conferencia dictada por la profesora Elina Lockhart. Tengo una presentación escrita, así que la voy a leer como corresponde. La profesora Elina Marcela Lockhart es profesora de física, egresada de IPA, posgraduada en Gobierno y Planeamiento de la Educación por Flaxo Argentina, certificada en Gestión de Centros Educativos en la ORT Uruguay, máster en Inteligencias Múltiples, Universidad de Valencia, coautora del libro Didáctica Práctica de Fiore y Leimonier, y máster en Educación con énfasis en Investigación en Enseñanzas y Aprendizajes por la ORT Uruguay. El contenido de la charla de hoy está relacionado con la tesis de esta última maestría y se titula, tomo aire para decirlo, Presentación de tesis modelos didácticos en formación de profesores de física en Uruguay. Un estudio fenomenográfico y documental de los cursos presenciales de didáctica de física. Bien, bueno, damos la bienvenida y la dejamos. Le damos Bueno, la muchas palabra. gracias Marcelo por la presentación. Bueno, como decía Marcelo, lo que voy a presentarles hoy es como una síntesis de la memoria de tesis que presenté el 24 de junio y fue aprobada el 3 de agosto, o sea que está fresquita. Lo hice en el programa de Maestría en Educación, como decía Marcelo, que comenzó en el año 2018. Son 2 años de trabajo, un año que consta de seminarios y bueno, haciendo una puesta a punto de los teóricos, o sea, de los clásicos y también de vanguardia. Y en el segundo año ya uno empieza básicamente se centra en el trabajo de investigación. Es una maestría que apunta a la investigación educativa, apunta a que el maestrando logre herramientas para la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Mi tutor de tesis fue el profesor e inspector Ariel Fripp. Él es profesor de matemática, pero también ha tenido un recorrido por la investigación, hacia la investigación cualitativa, lo cual creo que está bueno el perfil que tenía, porque bueno, eso a uno le permite partir desde el mismo punto y mutar de alguna forma algunas estructuras que por más que uno no haya hecho investigación, pero por nuestra formación nos va quedando, digamos. Entonces estuvo bueno como tener otra mirada con una persona que viene desde una mirada cuantitativa. El tutor no es de física, extrañamente, o sea, hay veces que sí uno puede elegir o puede, o le asignan, mejor dicho, esto no fue un tutor elegido por mí, sino que fue asignado por el programa de maestría. Así que es común, he visto que es común que no todos los tutores tengan el mismo perfil profesional o el que uno le interesa investigar. Justamente está en el supuesto que en realidad el que va profundizando en los temas que interesan es el maestrando a mí. Bueno, sin más presentación, les cuento que voy a hacer una presentación muy sintética, porque de este documento de 150 páginas yo estuve pensando sobre él durante 1 año y medio, entonces imagínense que puedo hablar todo lo que se me ocurra, o sea, todo el tiempo que fuera necesario puedo hablar de este documento. Entonces, justamente cuando me propongo hacer la presentación, trato de que sea lo más sintético posible. Entonces, voy en ese entendido, o sea, es que voy a estructurar esta presentación. Primero voy a mostrarles los hallazgos y posteriormente les voy a decir el cómo fue el recorrido de investigación. ¿Ah? Así que bueno, es un estudio, como dice en el título, fenomenográfico y documental, es un estudio cualitativo. La determinación si es cualitativo, cuantitativo o mixto parte básicamente
bueno, es una decisión que uno tiene que tomar, pero el problema que uno se propone determina en gran parte el corte que uno le quiera dar. A ver, creo que tengo, a ver. ¿Se ve bien ahí, gente? No, esperen un cachito que tengo un problemita. Disculpen, tengo que cerrar el documento y volverlo a abrir. Lo preparamos tanto con Bachita que nos pasó esto. No, pero ya está solucionado. Bien. Bueno, ¿y por qué hacerlo acá? Bueno, la justificación del estudio se basa básicamente en los niveles que en física tenemos los niveles más bajos de aprobación, tanto en ciclo básico como en bachillerato. O sea, además de eso, sabemos que es un problema del sistema, que seguimos teniendo muchas tasas muy altas de abandono. Y bueno, y en CFE tenemos menos del 5% de los ingresos de todos los estudiantes que ingresan a física. ¿Ah? Entonces, estas problemáticas generales se pueden abordar desde muchísimos puntos, y a mí la que me interesó abordar fue justamente plantearme cuáles son los modelos didácticos con que se desarrolla la componente teórica de los cursos de didáctica de física, en la carrera de profesorado de física, de educación media. ¿Ah? Solamente voy a trabajar, el recorte que hice fue en la modalidad presencial, es decir, que dejé afuera la modalidad semipresencial en el entendido de que los cursos mediados por plataformas tienen una lógica distinta y las categorías de los modelos didácticos, o sea, la forma en que yo defino y lo que va a componer los modelos didácticos no van a ser lo mismo para los cursos presenciales, es decir, tiene una lógica distinta. El objetivo general que me planteé acá, entonces, ya quedó claro con lo que decía recién, es indagar los modelos didácticos en los cursos presenciales de didáctica de física. ¿Ah? Es decir, en principio es en los cursos presenciales de didáctica de física. ¿Ah? En todo el país, o sea, yo trabajé con la población de los cursos presenciales. Entonces, esa pregunta y ese objetivo general lo abordé a través de 3 objetivos específicos. El primero que me propuse respondía a la pregunta: ¿cuáles son los modelos didácticos que están presentes en el discurso de los docentes de didáctica de física en modalidad presencial? Es decir, acá vienen las preguntas que en general se me plantean, es, bueno, pero ¿cómo sabes que el discurso es lo que realmente sucede en la clase? Estaría bueno escuchar a los estudiantes también, sí, estaría bueno observar clases, está bien, son preguntas válidas, pero en mi caso yo me centré en el discurso de los docentes de didáctica de física, en el entendido que son una población experta, es decir, yo le voy a ir a preguntar y voy a ir a entrevistar a gente que es profesional en la materia. Entonces, bueno, a partir de ese discurso hay herramientas en las que uno puede determinar, tanto en el contenido como en las expresiones gestuales y en el uso de la lengua, algunas cosas que pueden llegar a determinar esos modelos didácticos. En este primer objetivo específico, que fue identificar y categorizar estos modelos didácticos, los profesores de didáctica física presencial, lo que se hallaron fueron 3 modelos didácticos. A estos que yo les denominé científico estructuralista, científico autoestructurante, que estos 2 modelos están avanzados de alguna manera con respecto al modelo precientífico. Y ahora, de forma sintética, voy a intentar explicarles qué quiere decir cada uno de ellos o a qué refieren cada uno de ellos. Cuando yo fui a analizar las entrevistas que les hice, las entrevistas semiestructuradas, previa conformación y prueba de guión, que lo hice con profesores
de didáctica, perdón, de introducción a la didáctica y profesores de semipresencial, es decir, que no correspondían a la muestra. En tal instancia, que se llama pretesteo, ahí logré modificar algunas cosas del guión de entrevista, tanto sea como en pos de mejorar la fluidez del relato que hacían los docentes, y también mejorar en mi actuación como entrevistadora. Al principio me pasaba que yo quería contextualizar tanto que iba diciendo las respuestas. Bueno, eso grabándome y escuchándome a mí misma, fui como mejorando esa situación, al punto que entendí que el entrevistador solo tiene que preguntar y no hacer acotaciones al respecto. En ese guión de entrevista se centra en 5 categorías de análisis. O mejor dicho, yo le llamé dimensiones, porque son más grandes que las categorías. De hecho, cada una de estas dimensiones de análisis van a estar conformadas a su vez por otras categorías. Esas 5 categorías son evaluación, metodología del profesor, la concepción que tienen de enseñanza, la concepción que tienen de la perspectiva de la didáctica que manejan, y de la imagen de la ciencia. En este punto, o sea, yo ahí, ustedes ven que en violeta los representé en un gráfico en el que no es cuantitativo, ¿ah? No es cuantitativo, yo no medí nada en el punto de vista, reitero, cuantitativamente, pero sí, de alguna forma, en la medida que en los ejes voy radial y hacia afuera, en el sentido radial y hacia afuera, son como modelos más avanzados, o concepciones más avanzadas con respecto a las que están más cerca del centro. Por ejemplo, vemos en la dimensión evaluación que los tres, todos los entrevistados, prácticamente todos los entrevistados, confluyen en una concepción de evaluación que complejiza y está como bastante elaborada y naturalizado, por ejemplo, el concepto de evaluación formativa, lo cual fue como bastante unánime, se veía y se podía detectar en el discurso de los docentes que está como impregnado, naturalizado, el hecho de entregar la carpeta, la retroalimentación es como que está presente en el discurso de todos los docentes, pero se detecta además que, además de tenerlo impregnado en el discurso, en la práctica, cuando uno le pregunta ¿y cómo es el parcial? ¿Y cómo los evaluás? Y demás, está como eso bien presente y de forma unánime, lo cual se ve se toma como algo que es como bien positivo en el tema o sea, en el estadio de los modelos didácticos, digámoslo así. Por otro lado, se analizó la metodología que utilizaban los profesores, y ahí encontramos algunas variaciones. Acá ven que el modelo que yo llamé a los entrevistados que conformaron el modelo precientífico está como un poco más atrás, digamos, que los entrevistados que conforman el modelo científico estructuralista y científico autoestructurante. En el modelo, el modelo precientífico, los entrevistados demostraban tener una metodología centrada en el profesor. Hay, dentro de esa dimensión, se analizó cómo era que se atendían los intereses de los estudiantes, y estos entrevistados básicamente respondían a los planteos que hacen los estudiantes desde su experiencia, basado en lo que ellos ya habían hecho antes, y en ningún caso hacían referencias a las bibliografías de referencia, o tanto sea de teorías del aprendizaje como de física. O sea, siempre se hacían referencia a que yo trabajé tal cosa, o yo fui a la UTU y vi, o a su propia experiencia como la fuente de aprendizaje de su alumno. Con respecto a la metodología del profesor en el modelo científico estructuralista, ya en estos dos se detectaron discursos centrados en el alumno, pero, o sea, en los dos, en todos estos entrevistados de estos dos modelos
se detectaban metodologías centradas en el alumno, como ya dije, y atendían los intereses de los estudiantes, sí haciendo referencia a los marcos teóricos, a los referentes teóricos, ya sea de la disciplina o por ejemplo, de la disciplina de física o de teorías de aprendizaje. En el caso de los entrevistados que se enmarcan en el científico autoestructurante, era muy frecuente que en la metodología, además, mencionaran como el trabajo en grupos taller, el trabajo colaborativo, las pequeñas investigaciones, como parte de lo que se estructura en el curso. Con respecto a la enseñanza, hay como 3 estadios bien distintos entre sí a las concepciones de enseñanza. En el modelo precientífico se detectó una concepción de enseñanza tradicional, o sea, una transmisión de información, donde estaban ausentes temas, el abordaje de los temas tanto de la comunicación como las teorías del aprendizaje, como la naturaleza de las ciencias, como los aspectos psicológicos y afectivos. O sea, era como que se enseña solamente conceptos de física. Bueno, luego en los científicos, en el modelo científico estructuralista, la concepción de enseñanza refería al planteo de problemas ya de forma más contextualizada, donde se tienen en cuenta aspectos afectivos de los estudiantes. En menor, o sea, están presentes en muy poquitos entrevistados, hacen referencia a teorías del aprendizaje, al tratamiento de las teorías del aprendizaje, aunque en ningún caso fueron un criterio en la evaluación. Lo cual también hay que decirlo, o sea, puede ser que se mencione, pero cuando yo pregunté, por ejemplo, cuál es el criterio de las evaluaciones de los cursos, en ningún caso en la población aparecieron las teorías del aprendizaje como, bueno, salva didáctica si sabe las teorías del aprendizaje, entre otras cosas. Bueno, eso no sucedió. Y por otro lado, el concepto de enseñanza del modelo científico autoestructurante refiere a un conocimiento, al conocimiento como un proceso de construcción progresivo con el estudiante. Ya no es se deja de lado la concepción de transmisión, sino que también las pequeñas investigaciones, la investigación-acción en la escuela, es como que está bastante presente. Yo no los veo las caras y quiero saber si se escucha, disculpen que pregunte esto. ¿Se escucha? Y de acá por lo menos se escucha Sí, se perfectamente. escucha Sí, bien. porque yo no les Se veo escucha la cara, bárbaro. veo solamente la presentación. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Por otro lado, voy a la perspectiva Perfecto. de la didáctica. Bien, gracias. En cuanto a la perspectiva de la didáctica, cuando a la pregunta explícita que está en el guión, o sea, ¿cuál es la función de la didáctica, por ejemplo? Hubo un grupo de entrevistados que también sus respuestas salían más desde lo experiencial. Eso se notaba en la ausencia de referentes teóricos al armar la respuesta, lo cual, bueno, de alguna manera le da el nombre al modelo, la perspectiva de la didáctica. De alguna manera, la perspectiva de la didáctica que se detecta acá, se le dio más peso en el momento de ponerle el nombre, o sea, lo que me definí, o sea, cuando me planteé el problema de qué nombre le pongo a estos modelos, me pareció que la perspectiva de la didáctica era como bastante marcada en ese sentido. En cuanto al grupo que conforma el modelo científico estructuralista, el nombre refiere, y esto es bastante descriptivo, refiere al estructuralismo metateórico, es una teoría que manejan los matemáticos sobre todo, donde ellos
hacen referencia, y lo voy a hacer corto, es como a la didáctica de la física la conciben como una caja de herramientas teóricas. Es decir, no hay ninguna herramienta que sea superior a otra o que tenga un orden de jerarquía mayor, no hay ninguna que sea más importante que otra, sino que el docente de didáctica de física encuentra el valor de darle la mayor diversidad posible al estudiante de distintas herramientas para que el estudiante luego pueda aplicar en sus clases. El científico autoestructurante va un paso más allá y se centra en darle herramientas a los estudiantes de didáctica de física que logren ellos mismos generar su propio conocimiento. Por eso ese nombre sí no tiene referentes teóricos, fue una palabra que yo encontré de alguna manera, no tiene como un referente teórico detrás, y autoestructurante refiere justamente a que el estudiante se autoperciba como productor de su propio conocimiento. Me pareció que era una palabra que describía bastante bien una acción inacabada, o sea, que no termina con la didáctica de física, sino era como bien recurrente en estos profesores decir que ellos les quieren dejar las herramientas para que en un futuro ese docente de física logre continuar aprendiendo y generándose sus propias herramientas. Bueno, luego en la imagen de la ciencia también, en este caso, perdón, voy a hacer una aclaración acá. En la didáctica de la física, yo, y esto es personal, esta apreciación que hice en la tesis, es que yo no pude indicar de alguna manera un estadio de una perspectiva de didáctica de física del científico estructuralista o científico autoestructurante, una más avanzada que la otra. Yo no me atreví. Es decir, aquel docente que intenta dejar a su estudiante la mayor variedad de herramientas teóricas, considero que tiene su valor, y esta es una consideración personal que es cuestionable y está bien. Por otro lado, el docente que que quiere dejar las herramientas para que genere su propio conocimiento. Me parecieron que de alguna manera los dos merecían estar como en un estadio más avanzado. Pero eso, yo reitero, es cuestionable, y esto es investigación cualitativa, que por ahí algunas cosas está bien explicitarlas, y esto se explicita en el documento de tesis. O sea, lo que uno no puede hacer es darlo como una verdad absoluta. Estos dos son avanzados uno tiene que aclarar cuando hace ese tipo de consideraciones. Por otro lado, en cuanto a la imagen de la ciencia, los docentes que conforman el modelo precientífico hacen referencia todo el tiempo que el método científico como único método, el método con las reglas de observación, planteo de hipótesis, experimentación, etc., es el único válido para generar conocimiento. O sea, no solo lo dicen explícitamente, sino también a través del tratamiento de las clases de laboratorio subyace una visión positiva de la ciencia. En cuanto a los científicos estructuralistas, bueno, voy a empezar por los extremos en este caso, que es más fácil. Los científicos autoestructurantes, acá en este conjunto de entrevistados había una concepción de la ciencia como una construcción sociohistórica, ¿sí? Donde la historia, o sea, se tiene en cuenta el contexto de generación de conocimientos, el contexto de descubrimiento y demás. En cuanto a los entrevistados del científico estructuralista, tenían una visión híbrida, les llame así, porque en realidad no había una sola visión. Lo que primó allí fue la negación. Yo no puedo decir cómo se genera la ciencia, yo no me adhiero al método científico, yo no me adhiero a una concepción determinada. Creo que son muchos los métodos o las metodologías, eso fue bien frecuente en las entrevistas, de cómo se genera el conocimiento. Así que por eso mismo, si uno va al documento de tesis, a esta visión, se le llama perspectiva híbrida de la ciencia. Ese es el hallazgo del objetivo específico número 1.
O sea que acá ya les conté como 50 páginas de la tesis. Vamos al objetivo específico número 2, que refiere a indagar los modelos didácticos de los programas vigentes de didáctica de física. O sea, se analizaron los programas vigentes de didáctica física 1, 2 y 3. Reitero que introducción a la didáctica fue uno de los recortes que se hizo en el entendido que introducción a la didáctica por los objetivos del curso se propone como un acercamiento a la profesión. Sin embargo, en didáctica 1 de física 1, 2 y 3 ya hay un quehacer profesional en mayor o menor medida. Ya al tener la práctica es como que ya no es un acercamiento, sino ya es comenzar a adquirir herramientas para ejercer la profesión. En este objetivo específico, lo que se hizo fue con herramientas de análisis documental, analizar los documentos. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, hay técnicas que dicen, en general lo que se dice es que a los documentos se los puede analizar e incluso interpelar tal como se hace a un entrevistado. Se utilizan las mismas categorías de análisis y tenés que ir y buscar como que si fuera un entrevistado, lo mismo. Entonces, ahí yo fui con las 5 categorías que mencionaba anteriormente a buscar los modelos didácticos con poco éxito. ¿Por qué? Porque en los programas hubo 2 categorías que no estaban presentes, ni la imagen de las ciencias, ni el tratamiento de las perspectivas de la didáctica de la física. Yo no hallé que eso estuviera. Sí está en introducción a la didáctica, por ejemplo, el tratamiento de las perspectivas de la física, de la didáctica, son 3 horas creo que están destinados a eso, pero no así en didáctica 1, 2 y 3. Por lo tanto, abandono en este objetivo, más allá de que fue lo que yo me propuse, encontrar modelos didácticos y voy a hablar de enfoques, no ya de modelos didácticos, porque en esta tesis están definidos en base a esas 5 dimensiones. Así que vamos a hablar de un enfoque. Se determinó un enfoque contenidista en su estructura, dado que es como una lista de contenidos más que una cosmovisión de la tarea que el docente tiene que hacer. Bien, como cosas positivas que se vieron en los programas vigentes de didáctica de física, como hallazgos explícitos aparte, es que hacen recurrentemente referencia a la formación continua y a la importancia de que se adquieran mínimas herramientas de investigación, tanto lecturas como interpretación de textos, de resultados y aplicación también, ¿no? En este punto fue, como vieron, el análisis, además de analizar lo que sí estaba explícito, se tuvo que analizar lo que estaba ausente, porque lo que está presente es como, o sea, hay cosas que son como que saltan a la vista, que están ausentes y que también son importantes, y eso también configuran hallazgos. Entonces, conclusión de esto, bueno, ese análisis o sea, de alguna forma el objetivo específico número 3, que ven que puse una palabra con un colorcito y el específico en otro color, de alguna forma cruza los 2 objetivos anteriores. Y el objetivo específico es interpretar los modelos didácticos en el discurso de los docentes a la luz de los programas vigentes de las asignaturas de didáctica de física 1, 2 y 3. Es decir, esta misma imagen que es la que tenía en el objetivo específico número 1, la interpreto de acuerdo a lo que hallé en el objetivo número 2. Y a grandes rasgos, que también está bien detallado en la memoria de tesis, a quien le interese puede profundizar allí, lo que sí o sea, se ve claramente que hay una concurrencia en la dimensión evaluación, que realmente ese discurso que tiene impregnado concepciones de evaluación formativa, está como apoyado en la reglamentación vigente. Y no solamente en los programas de didáctica física, sino también en el reglamento del plan.
Entonces eso acá lo marco como algo como positivo y que potencia esas prácticas de evaluación formativa. Eso no sucede lo mismo en la metodología del profesor. Realmente, o sea, dice muy poco acerca de lo que tiene que hacer el profesor. Por ejemplo, una de las cosas que dice explícitamente es que se tiene que tomar distancia de la enseñanza tradicional. Pero en ningún caso, por ejemplo, está como marcado o indicado el trabajo colaborativo entre pares de docentes de didáctica de física. Es decir, el trabajo colaborativo entre pares no está sistematizado, no se detectaron prácticas sistematizadas de trabajo colaborativo, ya sea con docentes de la especialidad y mucho menos con docentes de las asignaturas generales. Por ejemplo, con teorías del aprendizaje, nadie declaró en el entorno de tener prácticas sistemáticas. Esto no quiere decir que sí se detectaron alguna práctica puntual y siempre es como basada en el que se llevó adelante esa práctica por razones circunstanciales, ya sea por un tema de que estaban cercas en el salón de clase, o que coincidían los horarios, o, o cosas puntuales, o por afinidad personal, pero no están como impregnadas no están como naturalizadas en la tarea. Por otro lado, como les decía, tampoco en las concepciones de enseñanza está como muy, no sería un agente que potencie, digamos, las concepciones de enseñanza y el tratamiento de las mismas en los cursos, digamos. Lo mismo, como decía anteriormente, cuando mencionaba la perspectiva de la didáctica, no serían agentes, la reglamentación vigente no sería un agente de mejora, digamos, para los cursos. ¿Ah? Bueno, esto hasta acá son los objetivos que yo me propuse. Esos fueron los 3 objetivos de la tesis y eso fue la parte central y medular y como lo más fuerte. Evidentemente que todo eso que yo les conté en 10 minutos, en 15 minutos, está mucho más detallado en la memoria de tesis porque cada una de esas dimensiones tiene categorías y cada categoría está como súper analizada. De hecho, una de las cosas que llamó la atención de mi tesis es que no descarté demasiada información, sino que la procesé toda. Ya les voy a contar cómo. En cuanto a hallazgos periféricos, ¿por qué? Bueno, en las tesis siempre uno tiene que poner todo lo que encuentra con respecto a los objetivos. Pero yo pensé que después del trabajo que había tenido, de todo el trabajo, me empeciné en que yo había hallado algunas cosas que tenían que estar, porque si bien no tenían, reitero, no se condecían con los objetivos, pero bajo la denominación de hallazgos periféricos sí podía hacer referencia a ellos. Son cosas llamativas que creo que da para la discusión, pero bueno, creo que es interesante dar cuenta de ello. En grupos minoritarios de entrevistados se halló una asociación del sufrimiento con el aprendizaje de la didáctica de la física, es decir, en algunos discursos estaba presente de alguna u otra manera, en diferentes modalidades y con diferentes expresiones gestuales y con en diferentes contextos, como que de alguna manera el aprendizaje de la didáctica de la física conlleva sufrimiento, como afirmación, como reivindicación, como algo que está mal, como algo a corregir, de diferentes formas, pero está presente de esa manera. Yo no profundicé porque no era el objetivo de mi tesis. Otra cosa que era, también puedo decir que se configura como hallazgo, porque me pareció bien interesante, es que hay muchos profesores de didáctica de física que consideran que sí se pueden enseñar ciertas cosas, pero hay otras que son intransferibles. Por tanto, no se pueden enseñar. Vuelvo a decir,
yo no estoy haciendo un juicio de valor de estos hallazgos, sino simplemente que me llamó la atención que había una frecuencia con la que se repitieron, y entonces me pareció que está bueno como pensar en eso, que hay cosas que uno puede pasar por un curso de didáctica de física, y hay cosas como el manejo de grupos, los temas vinculares sobre todo, se hacían referencias, como que eso no se puede enseñar. Por otro lado, hubo un grupo interesante también de profesores de didáctica física que decía que expresaron que creen que es necesario trabajar simultáneamente en educación media para trabajar mientras se trabaja en didáctica de física. Es como que me acuerdo de una expresión que decía algo así: es bueno bajar al llano para saber en qué está pasando con los adolescentes en este momento, cuáles son los problemas que se presentan, entonces como que lo ven como algo necesario. Y un hallazgo periférico que me pareció sin duda el más importante y el que me pareció la mejor noticia para la CFE sobre todo, es que hay una incidencia significativa, e incluso yo diría que lo encontré en la población. Se caracteriza por eso, de la cantidad de años de escolaridad en cursos de posgrados vinculados a la educación, en el modelo didáctico que se identifica en sus discursos. Es decir, aquellos, por ejemplo, que están en el modelo precientífico, no tienen, o al menos no declararon, yo no les hice una investigación rigurosa, simplemente les pregunté si tenían algún estudio de posgrado, y aquellos de cualquier tipo, ¿no? O sea, les pregunté acerca de la experiencia laboral, de su experiencia académica, como estudiante, etc. Y bueno, y encontré que es así. O sea, los que no tienen posgrados de algún tipo de relación vinculados a temas de educación, se encuentran en el modelo precientífico. Eso quiere decir que justamente es buena noticia para el CFE que todo este esfuerzo que se está haciendo, y que hubo muchos colegas bueno, que han ido egresando, no solo de física, sino de otras cosas, con programas que les facilitan el recorrido por una maestría, realmente impactan los modelos didácticos de los profesores, al menos de didáctica de física, lo cual parecería súper lógico que si alguien leyera mi tesis, dijeran, bueno, reafirmemos esto y reforcemos esto porque realmente da resultado, ¿no? Es una afirmación así, reitero, no es el objetivo de la tesis, pero me parecía sumamente importante como dejarlo claro. Con respecto al marco teórico, bueno, yo puse aportes conceptuales porque en una sola PPT me parece como un abuso decir que sería el marco teórico de mi tesis. Pero básicamente, porque estructuro el marco teórico en base a un texto que se llama El aprendizaje bajo la lupa, de Aguerrondo y Bailán, donde indican que los procesos de aprendizaje y enseñanza en los centros educativos se dan en la intersección, se dan a través de dos categorías teóricas: las reglas de organización y, por otro lado, el nodo pedagógico. El nodo pedagógico refiere a los contenidos, el aprendizaje, la enseñanza y los recursos. La regla de organización es todo lo que tiene que ver justamente con lo que refiere a la normativa, a los planes, a los programas, etc. Entonces, esta es interpretación mía, yo interpreto que en la intersección de las reglas de organización y el nodo pedagógico, a estos aspectos en ese documento, Bailán y Aguerrondo lo que indican es que para que haya cambios tienen que estar ahí, o tanto en el nodo pedagógico o en las reglas de organización. En esa intersección es que podemos encontrar el modelo didáctico. ¿Ah? Tanto sea, bueno, los modelos didácticos entendidos también en esa interacción que sea con docente, estudiante y conocimiento, en el triángulo didáctico. Entonces, como estrategia, que ya más o menos ya la fueron descubriendo, lo que yo hice fue centrarme en un aspecto del nodo pedagógico que
consideré bien relevante, y un aspecto de las reglas de organización. Por eso es la fundamentación de por qué elegí trabajar con los programas vigentes de didáctica y con la voz, de alguna forma, de los docentes. Ahí yo fui a buscar, a ver qué pasaba. Primero ahí puse a los tres, elementos que fueron como fundamentales para determinar las categorías didácticas. Me basé en el proyecto IRES de España, que lo que hace el proyecto IRES son un conjunto de profesores, hay, sobre todo de ciencias, Porlán, capaz que lo conocen, Francisco García Pérez, Santos también está en ese grupo. Lo que hacen es, van y detectan modelos didácticos, y esos, o sea, básicamente te colocan a vos como docente en un modelo didáctico que detectan, tal como lo hice, no es igual exactamente como lo hice yo, porque es más cuantitativo lo de ellos, y luego tienen un programa que ellos saben cómo hacer para mover tu modelo de referencia, tu modelo personal hacia uno de referencia. Básicamente va por ahí. Entonces ellos tienen un cuestionario para hacer una investigación cuantitativa, que no es mi caso. Entonces yo, en base a ese cuestionario que se llama INPECIP, fue que desarrollé el guión de entrevista en, bueno, continuo trabajo con el tutor, y también, obviamente, otros referentes teóricos. En base a eso fue que se determinaron las 5 categorías de análisis, enseñanza, imagen de la ciencia, metodología del profesor, perspectiva de la ciencia, y evaluación. En base a eso se hizo el guión de entrevista, donde el docente responde desde su experiencia y de sus concepciones. O sea, por un lado, la experiencia refiere a lo que en fenomenología se llama el horizonte externo, es decir, todo aquello que el docente dice que hace. O sea, yo pongo un parcial de tal forma acerca de tal cosa, los estudiantes trabajan en tal taller, en tal cosa, o sea, como lo concreto. Y por otro lado, lo que el docente expresa como concepción. Yo creo que, yo pienso que. Entonces ahí, cuando hay incongruencias, que es muy normal y inherente al ser humano que las haya, en general se le da prioridad a lo que el docente dice que hace ante lo que dice que cree o que piensa. Lo mismo se hizo, como ya les expliqué, en los programas vigentes de didáctica de física, donde los modelos didácticos fueron, o sea, no fue posible hallarlos, así que ampliamos la lente y determinamos los enfoques. Bueno, después en cosas más operativas, ahí yo hice una georreferenciación de todos los docentes, cómo estaban distribuidos en el país, lo cual fue una tarea que no fue sencilla, porque pedí las autorizaciones correspondientes al CFE, fueron muy eficientes, en 10 días la tenía, pero nunca me quisieron decir, por un tema de que estábamos bajo la ley de protección de datos personales, quiénes eran los docentes de didáctica de física en todo el país. Así que tuve que llamar centro por centro, ir investigando, incluso algunos directores, por ejemplo el de Salto, no me respondió correctamente cuáles eran sus profesores de didáctica física, lo cual me generó algunos problemas, pero bueno, ahí les voy marcando los recorridos que hice para ir a investigar, para ir a conversar y a entrevistar a cada uno de los docentes. Eso llevó su trabajo, pero bueno, también el secreto de haber podido terminar la tesis en el tiempo estipulado por el programa fue como generarse un cronograma y cumplirlo. Y bueno, y también vuelvo a decir, y agradezco a los que están acá presentes, a la disposición espectacular que tuvieron todos los entrevistados, que sin su disposición evidentemente esta tesis no hubiera salido. De una población de 19 docentes de didáctica de física, logré entrevistar a 17, lo cual es una cifra maravillosa. Y ahí está, esos fueron todos los recorridos que tuve que hacer por todo el país, haciendo un total de 17 entrevistas y recorriendo 2.500 kilómetros. Bueno, algunas tareas que tuve que realizar al entrevistar a los 17 docentes, fueron 16 horas de grabación,
lo cual requiere una cantidad de horas de desgrabación o de transcripción de 48 horas de trabajo. Se calcula más o menos una hora de grabación, una hora de audio son más o menos 3 horas de transcripción, lo que genera un documento de 300 páginas, que eso fue lo que yo tuve que ir codificando, y ahora les muestro cómo. En general, las investigaciones cualitativas que son más comunes, al menos en Uruguay, son las que se basan en la fenomenología. La fenomenología es como una escuela filosófica donde considera al ser humano y a toda la interrelación que tiene con todo su entorno. Entonces, en este marco es que los investigadores siempre se basan en que uno tiene que ir a entrevistar al docente, cuestionarios a estudiantes, observaciones de clase. Pero con lo que vieron anteriormente, evidentemente que para uno que hace una maestría a costo propio, es inviable hacer todo eso, sobre todo las observaciones de clase, que si no se hacen mínimo 2 o 3, no tiene mucho sentido. Así que la fenomenología fue descartada, y en toda la revisión bibliográfica encontré una maravilla, que para mí fue la fenomenografía, que es más que una escuela filosófica, es una técnica pragmática de investigación, de investigación cualitativa, que refiere a la concepción de que en realidad lo que interesa es el vínculo que tiene el sujeto con el fenómeno, o sea, experimentado, como el aprendizaje o la enseñanza, con el sujeto que lo experimenta. O sea, si yo quiero aprender o saber algo de enseñanza, tengo que entrevistar al docente. Si yo quiero aprender algo o saber algo de aprendizaje, tengo que entrevistar al alumno. Y hay toda una escuela que nace en Suecia y tiene sus vertientes en diferentes partes del mundo, sobre todo en Asia, Marto Saljo, que se basan en esto, y hay muchas investigaciones que se basan justamente en este marco de investigación, que yo lo que encontré que en definitiva daba respuesta al objeto de estudio, y bueno, y se adaptaba justamente a la situación, ¿ah? De alguna forma es como más viable desde el punto de vista económico también, pero da respuesta total al objeto de estudio que yo me presentaba, yo me propuse. En esto de la fenomenografía, entonces, en general, los problemas educativos que se abordan son la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, se llama de segundo orden porque, por eso que les decía, lo importante es la relación, cómo el sujeto se vincula con el objeto. En este caso, el objeto sería tanto el aprendizaje como la enseñanza, y el sujeto, tanto el alumno como los docentes. Eso de alguna forma fue como visto como algo innovador, porque no es algo que se utilice muy frecuentemente en Uruguay, y llama un poco la atención. Ahora, de esas 300 páginas les voy a contar cómo fue que yo hice el análisis. Uno, cuando ve las 300 páginas desgrabadas ya con dolores en las manos, se pregunta cómo hago para llegar a los modelos didácticos. Bueno, uno se propone, primero que utilicé un programa que se llama Atlas-T, donde uno ingresa todos las entrevistas y va codificando, y o sea, vas subrayando de alguna manera, y entonces cada frase que hace referencia a la enseñanza la vas pintando de alguna manera, y eso te saca reportes. Pero cuando saqué todos los reportes de todo lo que refería a enseñanza, metodología, evaluación, etc., eran 150 páginas, tampoco era viable. ¿Ah? Ahí están todas como las subcategorías que tenía cada dimensión. Entonces, me construí un cuadro de doble entrada, 2 hojas tamaño plano. Entonces, allí fui viendo para cada entrevistado qué perspectiva tenía de lo que era la enseñanza, qué es la enseñanza. ¿Tá? Entonces, acá, por ejemplo, vemos que hay 2 variables en lo que es la enseñanza, 2 variables en qué es enseñar. Esto es, obviamente que es, y ahí están, les muestro las dos sábanas donde fui ordenando toda esa información.
Luego di otro paso más, donde a esas perspectivas las puse en una tercera fila, y bueno, ahí pasé a otra tabla, donde lo que hice fue tildar para cada entrevistado a qué perspectiva adhería. Eso me generó esta tabla, que es la original, la que yo trabajé con los 17 entrevistados. Ahí ya está procesado, porque ahí ya los tildé a cada perspectiva, de cada dimensión, de cada categoría, y está como reordenado de acuerdo a la concurrencia. Y eso fue importante, fue un paso muy importante cuando termino de hacer esto, porque me doy cuenta que había como una coherencia interna en cada uno de los modelos. Es decir, los modelos precientíficos, por ejemplo, tenían una concepción tradicional de la enseñanza, metodologías centradas en el profesor, una visión de la imagen de la ciencia positivista, etc. Lo mismo pasaba para la estructura autoestructurante y el estructuralista. Y bueno, y allí fue como entonces se logró el objetivo de cumplir con los objetivos. Pero siempre bajo el supuesto de que el conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra. Muchas gracias, compañeros, por el tiempo. ¿No se durmieron? No, Veo la hora. estamos acá. Veo la hora y yo tenía pensado que fueran 20 minutos y no sé en qué momento son 20, 24, perdonen, disculpen. El tiempo relativo, el tiempo relativo. Bueno, muchas gracias, porque veo que perdimos a pocos, al contrario, hay más que cuando saqué la imagen, o sea. Bueno, así que... Sí, apareció gente. Bueno, abrimos ronda de preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta para hacer, se habilita el micrófono nomás y habla, porque no somos tantos tampoco, así que... Bueno, arranco yo. Bueno, el trabajo... Alguien tiene que romper el hielo. Alguien tiene que romper el hielo, bien. Primero de todo voy a poner mi carita ahí, espera un poquito. Está, sí, está. Bueno, buenas noches. Realmente es un trabajo muy importante y creo que necesario, al cual, dado que nos involucra a todos los que trabajamos en la didáctica, muchas veces sabemos que tenemos que hacerlo, pero como que nos cuesta a nivel de Uruguay. Por lo tanto, bienvenido y muchas gracias. Creo que nos va a enseñar mucho, y cuando uno lo pueda leer con esa pasión que tú le pusiste, vamos a entenderlo mejor y obviamente sacarle mucho más provecho. Lo primero que te iba a pedir, como corresponde, es invitarte para la última clase de didáctica 3 en el IPA, semipresencial, para que hagas la misma presentación si es posible, porque creo que justamente en didáctica 3, donde el tema de la investigación y la indagación se concretiza, es donde los estudiantes tienen que ver justamente lo que es un trabajo de investigación, como es el caso de lo que tú presentaste. Entonces te invito, si es posible, a que si... Sí, cómo no, un gusto, un placer. Luego tenía, obviamente, algunas cosas que son diferencias conceptuales, y otras que quizás, como tú decías, no es que son diferencias, es que están dentro de las limitaciones que tú planteabas dentro de la investigación. ¿Ah? Dudas que a mí me quedaron, por ejemplo, si tú notaste diferencias notorias entre los profesores que dictaban didáctica 1, 2 y 3, porque son tres cursos distintos. No hice la diferenciación, Gustavo. No hice la diferenciación. No sin lugar a dudas, había que en algún momento hacer cortes, pero sin lugar a dudas, los modelos didácticos, como tú lo sabes, no solo lo establecen a nivel de la formación del profesorado, los profesores de didáctica, sino también los profesores, especialmente los profesores del núcleo específico, ¿no? Que son los que a veces transmiten otros modelos didácticos que no coinciden con los modelos didácticos de los profesores de didáctica. ¿Ah? Y eso también influye con respecto a las características que va a tener el egresado. Con esto estoy diciendo simplemente que tu trabajo está bárbaro,
y que estoy invitándote, invitando a otras personas, yo ya no, Sí, a que se sí, ¿es el investiguen los modelos de doctorado edad. o no? ¿Por qué no? Digo, estás Si ahí, la Ani estás me, ahí. si la Ani, si la Ani me dice que sí, yo me encanta, pero bueno, La sé ORT que tiene. esto es como tú decís, esto es una puntita chiquitita, es un comienzo, y uno le queda siempre la cosa de que, ¿por qué no hay líneas de investigación en Uruguay? Bueno, Yo creo es que lo más, más yo importante, tengo la información que tiene esta tesis, es como que da para muchísimo más. No sé cómo es en otros programas, en Norte nos topean la cantidad de páginas en 150. Pero aún así me dijeron, ¿y por qué no pusiste? Y bueno, porque ustedes me topean la cantidad en 150. Yo creo que podría haber sido el doble, pero bueno, también es verdad que uno está aprendiendo a investigar y tiene que ir paso a paso. Pero estoy de acuerdo contigo, Gustavo, esto da para... yo creo que lo más importante es que rompe con la inercia, y eso siempre es bueno en la física, ¿no? Digo, con lo que a uno le parece que es obvio que tiene que ser así. Y bueno, después, ¿hasta cuánto podremos acelerar como grupo? Se verá en futuras investigaciones. Es un trabajo colectivo. En eso estamos todos de acuerdo. En algunas categorías, quizás yo discrepe con lo que tú mencionabas, especialmente el tema del precientífico, digo, con el cual no me siento identificado, digo, no es un tema personal, pero yo quizás le pondría otro nombre, pero obviamente los nombres los pone la persona que lo investiga, por lo tanto, bienvenido. Pero es un tema para debatir en otras instancias. Pero más que nada, muchas gracias, invitarte para ¿Cómo poder no? trabajar y poder leer el trabajo con la seriedad que corresponde. ¿Va? Sí, sí, lo coordinamos y puede tener un corte más metodológico, si a vos te parece, o como mostrar un poco más la parte metodológica que yo creo que capaz que en Didáctica 3 como que llama un poco la atención. Eso puede estar bien. Como darle más ese Muchas, corte, más que los resultados en sí, creo que podría estar bueno. muchas gracias. Por favor, a ti. Y gracias a ti que también fuiste uno de los entrevistados y bueno, y cada uno de los que está acá presente, es más, tengo acá gente del pretesteo también, gracias porque realmente eso fue, la disposición de ustedes fue genial, o sea, que también uno cuando sale al campo dice, bueno, está, ya tengo todo, ya sé quiénes son, ahora lo tengo que llamar y van a querer o no, bueno, pero realmente también es una excelente noticia saber que tenemos un cuerpo de profesores de didáctica de física que está súper, o sea, que no solo lo dice, sino que también pone su tiempo para una investigación, porque como siempre se dice, investigar es incomodar. Y ustedes se dejaron incomodar sin ningún problema, lo cual es una excelente noticia. O sea, eso hay que decirlo y reconocer. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, no Eh, sé si quieren que les cuente alguna cosa más, si ya terminó Peñarol, no sé cómo estamos, Bacheta con Peñarol. 3-1 va perdiendo Peñarol, como era de esperarse. Con razón ya me empezaron a hacer preguntas, ¿viste? Bueno, no sé, capaz que hay algo que les interese saber, no sé, estoy abierta a lo que les interese saber. Comento mientras van pensando las preguntas, que compartí en el chat el link al documento entero de la tesis, ¿sí? Que está publicado en la página de la ORT, ¿verdad? Elina, ¿dije bien? No, sí está en la página de la ORT, pero yo te pasé uno que es las tesis llevan lo que se llama un DOI, que es un Sí. link, que bueno, ahí uno le genera un DOI para la contabilización de las visitas y demás. Yo les pasé el del DOI, que se genera en una red, hay una especie de red social, cuando cada uno de ustedes haga su maestría, sépanlo, hay una especie de red social que se llama ResearchGate, que uno se inscribe ahí, hay solo investigadores, entonces esa página ya tiene incorporadas las herramientas de identificación, tanto del investigador como de las investigaciones. Y fue ahí que se generó el DOI, y bueno, y lo compartí. Pero sí, también está en la ORT. También está en la ORT. Bien, ya busco ese link entonces.
Creo que los dejé estupefactos. Ni una pregunta más. No se animaron después Adelante, de la pregunta de adelante, sin Klein. miedo. ¿Eh? Adelante, adelante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sin miedo, anímense. Muchas Bueno, hay varios gracias. mensajes de Muchas gracias. felicitaciones. Esto del Zoom hace que el aplauso espontáneo no surja, porque el tema del delay y todo eso hace que la gente no aplauda. Pero siéntanse libres de habilitar el micrófono nomás y aplaudir. Pero de todas formas, por el chat hay muchos mensajes de felicitaciones y de agradecimientos. Yo lo que les voy a A los hacer una cuales nos pregunta. plegamos, ¿Alguno de por ustedes está supuesto. pensando en hacer algún programa de maestría en algún momento? Sepan ahora que hay les voy a pasar esto porque lo vi ayer, casi me enloquezco, pero bueno, hay un llamado para hacer maestrías en las líneas estratégicas del PENTI. Son becas para la maestría, está justamente educación y desarrollo, así que los aliento que se postulen, no importa dónde. Creo que está bueno, ya lo vi en mi tesis, o sea, realmente hacer una maestría y aprender investigación impacta, no importa en lo que sea. Sé que hay gente que está haciendo en facultad, estaban haciendo por otros lados, facultad de ciencias, demás, pero bueno, eso es la ANI lo que propone para becas de maestría nacionales, en programas nacionales, uno va al lugar que sea, público o privado, lo aceptan como estudiante de maestría. Entonces la ANI es una beca económica de 26.500 pesos por mes durante 2 años, con lo que uno se puede costear. Tiene sus restricciones, pero se vence, no sé, ahora el 15 de octubre, una cosa así. Les cuento porque hay formas, yo no fue mi caso yo me largué sola nomás, lleva mucho tiempo, lleva tiempo, yo me dediqué bastante, enteramente a eso. Tomé la precaución de tomar pocas horas y demás para poder terminarlo en el tiempo reglamentario, que no se me fuera más largo. Pero bueno, a uno como que le cambia la visión. Realmente, yo primero que lo disfruté, aprendí mucho y disfruté mucho de aprender investigación educativa, y además de eso es como que cambia bastante la óptica. Digo esto porque capaz que alguien está pensando o algo así, y está genial, está genial. Cuanto más seamos, más se puede abrir el abanico y movilizar. Así que, adelante. Bien, bueno, ahí ya puse el link correcto, me parece, ¿no? El del DOI Sí, correcto, en el chat. ahí va. Es ese, ¿no? Sí, es ese. Bien, si no hay más preguntas, damos un ratito más. Si no hay más preguntas, cerramos por acá. Le agradecemos mucho a Elina. Bueno, por Muchas favor. gracias. Ay, Y Ana bueno, Julia, nos estamos viendo en la apareciste. próxima. Es una aparición. La dejamos aparecer cada tanto ahí en el segundo plano. La tenemos como oculta detrás del fondo virtual. Upa, bueno, Perdón que te ahí corté, como que se Marcelo. trancó. No, decirle nomás que, bueno, siguen habiendo conferencias, que estén atentos a la página, ingresen. ¿Cuándo es la próxima, Marcelo? ¿Cuándo es la próxima, Ana? Ana es la que se acuerda de esas cosas. Ah, Ustedes ¿puedo no la ven, pasar pero un está buscando en el chivo, celular Marcelo? El sábado, Bueno, mientras Marcelo. Ana, ¿puedo pasar un chivo No, creo que no. Sí. o no? ¿Sí? Bueno, les cuento que salió a la venta en Didáctica Práctica. Es un libro bastante conocido de didáctica de Fiore Monnier, del cual allí estoy como coautora de un capítulo chiquitito. La verdad que lo hice escribiendo la tesis y bueno, pero hay un capítulo chiquitito de física. El libro en general trata sobre cosas de didáctica general y también tiene muchos capítulos de didáctica específica. Hay simplemente 2 experiencias y sobre todo los planificadores desde inteligencias múltiples creo que es lo más rico que tiene el capítulo de física, pero nada, simplemente quería decirles que eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Digo, ¿no? ¿O estamos fuera de Sí, tiempo? En no, función de adelante, adelante. en función de las conclusiones que tú sacaste, Elina, ¿podríamos afirmar que más allá del desfasaje que existe entre lo
los modelos trabajados por los profesores, o por lo menos lo que está en el discurso, el profesor de didáctica, y lo que aparece en los diferentes programas, ese desfasaje que estamos mostrando también, que hay como un atraso en cuanto a los programas con respecto a los discursos que está llevando por lo menos la mayoría de los profesores. No, al contrario. A ver, no sé si te entendí, Gustavo. Yo lo que detecto es que el discurso de los profesores está despegado con respecto a los programas vigentes. Pero despegado, ¿cómo se interpreta? ¿Quiere decir que están como más avanzados? ¿Es más Como del más siglo avanzado, XXI? sí. Por eso mismo, entonces, como que los programas están retrasados con respecto a lo que deberían decir. Sí, correcto. ¿Tá? Es decir, como que los programas siguen Tienen un, arrastrando el Plan 86, para decirte una referencia teórica. por ejemplo, mira esto se detecta así, claro. Se hace hincapié en la investigación, en la investigación, en la investigación. La estructura de los documentos, en su fundamentación, no tiene una sola cita en texto. Es decir, que son afirmaciones que no están apoyadas en el acervo de la didáctica de la física. Lo cual es bastante, a mi entender, bastante contradictorio y complicado. Sin embargo, aquellos docentes que dicen trabajar con investigación en general tienen impregnado en su discurso referentes teóricos. En los programas sí hay un apartado que dice bibliografía recomendada para los docentes, pero como que el propio programa no se apoya en el acervo de la didáctica de física como campo, o sea, como disciplina con objeto de estudio propio. Eso es como bastante. Después hay ausencias temáticas. Por ejemplo, una ausencia temática que está como bien marcada, bueno, sobre todo este año también es como bien importante, es como que no se hace mucha referencia a la educación a distancia en la enseñanza de la física. Por ejemplo, hay otras cosas, hay otras ausencias temáticas que también están, pero hay cosas, pero lo que más me llamó la atención fue eso, fue que en su estructura no se apoya en el acervo de la didáctica de la física, lo cual eso, al menos en los modelos científicos, que lo llamé así también porque hacen referencia continua a la investigación como la base de su trabajo, ya sea en esa caja de herramientas de los estructuralistas como en el autoestructurante, permanente referencia, eso está ausente en los programas. Sí lo dice como contenido, como esa cosa contenidista, como lista de cosas que hay que hacer, pero no lo indica así desde su estructura del documento. Es una información más que relevante pensando en un posible cambio de plan y programas de estudios a mediano plazo, ¿no? Digo, Sí. tener esta información para una futura elaboración de programas. Por más que los programas siempre están más atrasados que, por suerte, que las propuestas de los docentes. Lo terrible sería al revés. Sí. Pero además porque estamos en un sistema que en muchas facetas aparece como poco universitario, dado que los cambios de modificación de los programas, primero de todo, tienen un alto nivel burocrático, y segundo, es muy difícil que surjan de intercambio los departamentos académicos. O sea, los departamentos académicos, para poder proponer, elevar un programa de estudio con su modificación y su aprobación, obviamente es un trabajo muy arduo y difícil, y por lo general siempre se da cuando se cambia todo el plan de estudio, no cuando se cambia el programa en sí. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, a nivel de las universidades. Uh-huh. Pero la información que tú nos estás dando creo que también es un insumo para otro aspecto muy importante, como es el tema del cambio de plan de estudio, que supongo que en algún momento será. Así que nuevamente, gracias. Por favor. Pero sí, o sea, eso está como bien marcado, o sea, y a mí lo que más me llamó la atención, si bien lo hago referencia y no hago mucho hincapié, porque me parece que eso ya era como más de una valoración personal, era justamente en algunas ausencias temáticas, por ejemplo, qué sé yo, la diversidad del alumnado es como que no la contempla, es como una lista de cosas que hay que hacer o que hay que dar,
y con esta palabra lo uso, que hay que dar, y punto, o sea, y hay cosas como transversales que están mencionadas como lista, pero como que no están impregnados en los programas. Sí, yo creo que da para la discusión. Yo creo que esta tesis, o sea, vuelvo a decir, una tesis similar en España, las hacen, o sea, lo que hay hecho de trabajo con los modelos didácticos refiere a buscar qué modelo personal tiene cada docente y después ellos tienen una batería de acciones para moverlo hacia los de referencia. ¿Qué hicieron en España? Se juntaron muchos cráneos, muchos referentes, y mencionaron cuáles eran los modelos de referencia, que son los modelos del proyecto IRES, que participó un montón de gente. ¿Qué pasa? Yo acá los menciono, porque es verdad que los tomo, pero no me pareció adecuado que fuera yo la que dijera cuáles son los modelos de referencia para Uruguay. ¿Da? Lo tomé como antecedente, pero no me pareció adecuado decir, bueno, los modelos de referencia del proyecto IRES de España son los de Uruguay. No porque yo no soy, yo hice una investigación pero no quiere decir que yo sea la experta en didáctica, ¿no? Entonces, me parece que si se quisiera hacer algo similar, eso te debería empezar para que porque los docentes de didáctica de física se junten y digan cuáles son los modelos didácticos de referencia para Uruguay. No sé si me explico. Yo fui con un antecedente teórico, sí, porque bueno, uno tiene que hacer referencia al acervo que ya existe, y bueno, ver qué pasa en Uruguay. Pero no me restringí a ellos porque me parece que son características distintas también y que, de hecho, las categorías teóricas que manejé no son exactamente las mismas de la del proyecto IRES. Hay otras que emergieron de las entrevistas. Eso es un mix. Hay categorías a priorísticas y hay categorías que emergieron de las propias entrevistas. Que eso es importante decirlo también, porque no es a una cosa implantada con categorías a priorísticas frías que fui a buscar al territorio, no, me parece que Uruguay tiene características contextuales particulares como todo país y como toda cultura distinta, y que bueno, y que en caso de que uno quiere hablar de modelos didácticos referencia en la enseñanza de las ciencias, en particular la física, bueno, ahí tendría que determinarse eso, pero yo no me sentí no me puse en ese lugar, y tampoco lo quiero. Bueno, muy bien. Si Bueno, no hay más no preguntas, sé. damos las Muy bien. gracias Por favor. y los saludamos, los esperamos para la próxima. ¿Cuándo dijiste que era la próxima, Marcelo, al final? Muchas gracias. Muchas gracias, Elina. Estuvo muy Por bueno. favor. Les estoy dando la pista para que pasen el chivo de cuándo es la próxima y no sale, a ver. Ana Julia se estaba fijando, pero se ve que le llegó un mensaje de WhatsApp o algo y se puso a hacer otra cosa. Bueno, muchas gracias Esta parte a la la cortamos APFU igual. como siempre. Muchas gracias a la APFU como siempre por la organización. De verdad que siempre hay que sacarse el sombrero por todo el trabajo que hacen ustedes. Bueno, al contrario, muchas gracias a los virtual. participantes y a los conferencistas, por supuesto. Por Un abrazo favor. para todos. Bueno, chao. Chao.